palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a la Escuela Judicial, a la doctora Alina Montórzano, al programa Justicia y Sociedad Civil, dirigido por la doctora Marisa Españolo, a todos los miembros del área de capacitación que estuvieron en todo momento comunicándose y ayudándonos con toda esta actividad, a los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en la persona de su presidente, el doctor Luis Rey Vázquez, que nos acompaña. Así que quiero contar qué es UMA, que es una organización internacional, primero desde 2019, que fundé, es una organización internacional que fundé y presido, y emerge y se extiende en distintos países como una red solidaria y cooperativa para crear, consolidar y promocionar acciones y proyectos que redunden en favor del desarrollo humano, fortaleciendo lazos en la comunicación intercontinental. Trabajamos en red, nos apoyamos y sobre todo colaboramos con el mundo porque sabemos que la información es poder, entonces cada uno en su especialidad o área de interés damos y compartimos nuestros conocimientos con el mundo, además de hacer otras actividades, por supuesto. Todos somos voluntarios en UMA. Estuve participando en diversos países como en Perú, Colombia, Bolivia, en distintas cumbres, conferencias, charlas, foros de mujeres, de emprendedores, de distintos temas, representando a UMA. Esto nació con mujeres, pero ahora ya contamos con hombres que nos apoyan en todas nuestras actividades y tenemos afiliados, directores, miembros de honor, embajadores, mentores en distintos lugares del mundo. En 2020, con la virtualidad, se acrecentaron esas actividades, se hicieron talleres, conferencias, conversatorios, la gran cumbre de UMA a fin del año 2020, con participantes de todo el mundo, y queremos decir que firmamos convenios con muchísimas organizaciones e instituciones, como la Cámara de Comercio de Mujeres Peruanas, la Cámara Gastronómica y Turística del Perú, la Asociación Antonio Montes de España, que trata de arte, por ejemplo, bueno, esas son algunas, y estamos basados en distintos ODS de la ONU, con los cuales coincidimos y trabajamos. El fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, el 5 que es la igualdad de género justamente, 6, agua limpia y saneamiento, reducción de las desigualdades, y el 18, paz, justicia e instituciones sólidas. Y en 2021 nos constituimos como fundación y estamos trabajando a través de actividades virtuales y presenciales cuando esto se lo permite, en distintos merenderos de la capital de Corrientes y lugares donde nos permiten también y donde nos llaman, llevando no solamente el alimento material, sino también lo que nosotros decimos el alimento espiritual, que son charlas, conferencias motivacionales. Les digo a todos los que quieran pertenecer a UMA que tenemos redes sociales, que son Facebook, Unión Mundial de Mujeres Americanas, el Instagram, arroba UMAmericana, se lo voy a dejar ahora acá en el chat también, si se quieren incorporar, trabajar con nosotros, dar sus conocimientos al mundo. Y nos conocimos justamente hace un tiempo con la doctora Marisa Españolo, porque UMA continúa con la actividad que yo realizo ya más de 30 años en periodismo, que es la premiación a las mujeres y a las personas que trabajan en nuestra comunidad, que hacen muchísimo. En este caso estuvo premiada la doctora Marisa Españolo. Charlando con ella obviamente salió esta unión de compartir con UMA y con el Poder Judicial y con el programa que ella dirige, la Ley de Protección Integral a la Mujer. Con respecto a esto quiero decir que UMA, porque yo la fundé y la presido y todas las personas que coinciden con nosotros y están con nosotros, quiero que sepan que la palabra víctima no nos gusta usar, pero es la palabra que se usa en la comunidad, y se usa en la comunidad para hablar de aquellas personas que son abusadas, que generalmente vamos a hablar de mujeres en este caso, son abusadas, y que espero y esperamos
que las leyes y todas estas conferencias que para nosotros son muy importantes, transmitirle a las personas, por eso la convocamos a la doctora Marisa Españolo, creemos que lo que tiene para decir es muy importante. Ella me dijo, esto se expande a la comunidad para que cualquiera lo pueda entender, así es que cualquier persona puede participar. Entonces, no solamente profesionales, sino personas como cualquier vecina o cualquier vecino de nuestra comunidad, escuchen atentamente a la doctora Marisa Españolo, porque tenemos leyes que pueden poner un parate a aquellas personas inescrupulosas que se creen impunes en nuestra comunidad, en todas las comunidades, porque abusan de personas más débiles o de personas que no saben sus derechos. Entonces queremos expandir los derechos y queremos que todas estas actividades y queremos que todas estas conferencias que se hagan, por eso agradecemos a la doctora Marisa Españolo y agradecemos al Poder Judicial y agradecemos a todos quienes han colaborado, muchas personas lo han compartido, y a todas las que van a participar, que sean reproductores de esta información, para que cada vez tengamos menos personas a las cuales llamar víctimas, menos mujeres a las cuales llamar víctimas, y que se hagan cumplir esos derechos, y que podamos vivir en una comunidad en paz. Ese es el deseo. Así que por eso estamos aquí, por eso les brindamos a ustedes a través de UMA, Unión Mundial de Mujeres Americanas, esta conferencia, y le agradecemos muchísimo a todos ustedes del Poder Judicial, y bueno, en especial a la doctora Marisa Españolo, que es la que va a dar la conferencia, y que voy a tener ahora el gusto de presentarla, a la doctora Montórzano también, que está en la coordinación de todo esto, y al doctor, por supuesto, Luis Rey Vázquez. Gracias por esta comunicación, por este acuerdo, por esta acordada que también se firmó para que se haga esta actividad. Nos parece muy importante, y estamos muy orgullosos, orgullosas, y yo en particular, de poder ofrecer esta actividad a 530 personas que se han inscrito. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Alba Grismado. Muchas gracias por hacernos saber de qué se trata esta Unión de Mujeres Americanas. Quiero también comentarle que se encuentra también presente en la actividad otro ministro del Superior Tribunal, el doctor Alejandro Chaín, quien es ministro coordinador de toda la capacitación que se dicta en base a la conocida ley Micaela, a toda capacitación que está destinada a atender la violencia de género, la violencia contra la mujer. Él nos está acompañando también, así que agradecer al doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, presidente del Superior Tribunal, quien hoy va a dar por inaugurada esta actividad. Así que, doctor Rey Vázquez, ¿lo escuchamos? Bueno, muchas gracias, doctora Montórzano. Señor ministro, colega del tribunal, doctor Alejandro Chaín, señora secretaria jurisdiccional 2, coordinadora del programa de justicia y sociedad civil, doctora Marisa Españolo, licenciada Alba Grismado, presidenta de la Unión Mundial de Mujeres Americanas, señoras, señores, asistentes a esta actividad. Para el Poder Judicial de Corrientes es un verdadero honor poder estar presentando esta actividad que se suma a una serie de actividades que ya se vienen dando con esta temática. En esta oportunidad, con motivo de la Ley de Protección Integral a la Mujer, Ley 26.485, también llamada, o mejor dicho, enfocada en prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, que de alguna manera se entronca o une dos ejes importantísimos de lo que son las políticas públicas del Superior Tribunal de Justicia, como son, por un lado, el programa Justicia y Sociedad Civil, que ha sido un programa diseñado ya hace bastante tiempo y que lo que ha procurado ha sido justamente llevar la justicia a la comunidad a través de diferentes capacitaciones, diferentes charlas,
e intercambios con diferentes actores de la sociedad, no necesariamente pertenecientes al Poder Judicial, aunque sí miembros del Poder Judicial siempre han sido quienes han colaborado en la realización de estas tareas de capacitación, y también, como bien apuntaban en esta oportunidad, esta actividad también se entronca en el programa de capacitación permanente en materia de género que ha sido implementado por este Superior Tribunal y que se une y se suma a una serie de actividades que procuran justamente tomar conciencia y asumir, ¿no?, las diferentes normas que desde las convenciones hacia las normas provinciales que han ido adhiriendo en muchos casos a estas normas nacionales, como el caso de la ley Micaela que mencionaba la doctora Montórfano, verdaderamente constituyen un corpus iuris, podríamos decir, de normas que procuran eliminar las desigualdades históricamente existentes entre los géneros, ¿no? Y tomar conciencia a través de las distintas herramientas que prevé esta ley para justamente procurar ir eliminando todos esos sesgos, prejuicios o cualquier tipo de manifestación que pudiera haberse erigido en algún momento como una barrera para poder entre todos convivir pacíficamente bajo reglas equitativas, ¿no? Así es que yo creo que esta oportunidad nuevamente, y así lo deseo y estoy convencido que así será, va a ser de gran provecho para todos los asistentes, porque de esa manera van a poder tomar conciencia de la importancia que tienen normas como la que hoy se va a analizar para justamente posicionarnos a todos en un pie de igualdad, ¿no? Y no generar, ¿no?, ningún tipo de barrera o diferencia que no tenga un basamento normativo, ¿no? Así es que muchas gracias a todos por la presencia y por escucharme. Así es que con estas breves palabras dejo inaugurada esta actividad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias de nuevo al doctor Chaín, tan comprometido también con la temática como todo el Superior Tribunal. Y ahora le cedo de nuevo la palabra a la licenciada Grismado, quien va a presentar a quien es la coordinadora del programa Justicia y Sociedad Civil y a la vez disertante hoy en esta charla, especialista ella también en esta temática. Así que, licenciada Grismado, le cedo la palabra. Bien, la doctora Marisa Españolo es especialista en Derecho Procesal y profesora universitaria en Ciencias Jurídicas, docente de posgrado y coordinadora del programa Justicia y Sociedad Civil del Poder Judicial de Corrientes, Argentina, en convenio con la Comisión de Acceso a Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en su comunidad del Poder Judicial del Perú. También es docente de la Escuela de Capacitación de AMJA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, y también replicadora de género en la Unidad Superior Tribunal de Justicia en Ley Micaela. Así que está presentada nuestra conferencista, la doctora Marisa Españolo. Muchísimas gracias. Marisa Españolo, disculpa, pero ella tiene mucho más para agregar a ese currículum. La verdad que es muy comprometida con la temática y sobre todo me gustaría que explique de qué se trata el programa Justicia y Sociedad Civil, porque es un programa que llega a la comunidad. Así que le cedemos ahora sí la palabra a la doctora Marisa Españolo. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Es para mí un honor estar en presencia del presidente del Superior Tribunal, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, y del señor ministro, doctor Alejandro Chaín. Muchas gracias por la confianza depositada en estas actividades que, como dijo el doctor Luis Eduardo, son actividades donde estamos trabajando siempre en conjunto, el programa Justicia y Sociedad Civil y Género y Diversidad.
Si pudieran ver atrás, hay un afiche que tiene un mundo de colores. Ese es el nuevo afiche, digamos, el flyer que identifica la diversidad y el género que el Superior Tribunal este año ha logrado implementar este flyer, que es muy bonito y que justamente esa diversidad de colores es lo que hace que estemos en esta temática. Esa diversidad significa poder estar cerca de los grupos que son justamente aquellos grupos que trabajan con la diversidad. De modo que es muy importante que trabajemos juntos en todo esto que tiene que ver con género. Bueno, simplemente muy cortito para no robar tiempo, tenemos que contar que en el año 2011, este año cumplimos 10 años, el Superior Tribunal instrumentó el programa Justicia y Sociedad Civil, que es un programa que, como su nombre lo dice, está destinado a la promoción de derechos para las personas, para la sociedad, para que las personas conozcan sus derechos. Por eso es que hicimos convenios, el Superior Tribunal hizo convenios con distintas organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo COETI, como que es una asociación que trabaja con temas de familia. También tenemos con otras organizaciones gubernamentales, los otros poderes del Estado, y también un convenio internacional, como dijo en la presentación la licenciada Grismado, con la Corte Suprema del Perú, y ese convenio internacional nos dio muchísimas herramientas para poder intercambiar conocimientos y estar siempre en red con los contenidos de lo que habla el mundo en estas temáticas. Así que gracias, licenciada Grismado, gracias, UMA, por interesarse en estas políticas públicas que el Superior Tribunal estableció a través de estos contenidos. Fundamentalmente, el contenido es de derechos humanos, y niños, niñas y adolescentes, porque comenzamos trabajando con la 26061, luego con las 100 reglas de Brasilia, y luego ya hemos ampliado a todo lo que sea género. De modo que todo lo que tenga que ver con violencia y ley de protección integral a la mujer es lo que estamos trabajando con los 5 equipos de replicadores que tiene el programa en toda la provincia. Vaya para cada uno de ellos un saludo especial, porque sin esos replicadores el programa no podría funcionar, no podría existir, porque son ellos el baluarte de esta tarea. Así que es así como el señor presidente hizo la presentación, hizo el inicio, dio inicio a esta actividad, es el señor ministro Alejandro Chaín quien va a hacer el cierre, así que agradezco muchísimo la presencia de ellos. Bueno, gracias nuevamente, licenciada Grismado, gracias Fundación UMA por interesarse, y gracias Área de Capacitación del Poder Judicial por todo esto que nos brinda en este tema de cumplir el DISPO y en este confinamiento que bueno, que a veces nos lleva tristeza a las familias y a la sociedad y al mundo en esta situación de pandemia. Vamos a comenzar hablando de nuestro tema, pero antes de hablar de Ley de Protección Integral, tenemos que hablar primeramente de los tratados internacionales que dieron inicio a esto, que es todo lo que tenga que ver con protección a la mujer. Por eso tenemos que empezar hablando de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Eso es CEDAW, es la convención que trata de que se eliminen las discriminaciones hacia la mujer. Y dice, en esto vamos a ir viendo las placas por si alguien quiere tomar nota o luego queda ya aquí en el área para que lo puedan tener en sus casas. Las Naciones Unidas reafirman la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Esto es del año 1979, es Convención CEDAW. Pasaron muchos años y en el año 1994 estas convenciones de derechos humanos se incorporaron por el artículo 75, inciso 22 a nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, estas convenciones son ley en el país. Son los estados, en este caso el Estado argentino, quien debe cumplir lo que dicen las mandas convencionales. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue del año 1948, reafirmó ya el principio de la no discriminación
y proclamó que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad, en derechos, y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa declaración, sin distinción alguna y sin distinción de sexo. Fíjense que en ese entonces, en 1948, todavía no se hablaba de género. Ya vamos a ver, porque esto es un análisis que lleva a todo lo que tenga que ver con el contenido de la Ley de Protección Integral. Los Estados parten en los pactos internacionales de derechos humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos civiles, los derechos políticos. Es una obligación del Estado parte cumplimentar y garantizar para que las personas de sus pueblos, de sus naciones, gocen plenamente de cada uno de estos derechos enumerados. Y por eso el artículo 1 dice, a los efectos de la presente convención, estamos hablando de CEDAW, la expresión discriminación contra la mujer denotará, dice, toda distinción, toda exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Miren lo importante, y aquí quiero hacer el anclaje porque esto es la base de la Ley de Protección Integral de nuestro país. La expresión discriminación contra la mujer denota toda distinción, dice, toda exclusión, toda restricción que vaya a anular el goce en el ejercicio de los derechos que tiene que hacer la mujer. Contra eso tenemos que trabajar, contra eso tenemos que trabajar los poderes del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y todas las personas que se capaciten en derechos humanos. Hay que trabajar contra la no discriminación, esto que se dice excluirla, restringirla, tenerla de menos. Bueno, contra eso es que tenemos que trabajar. Por eso que es importante la capacitación. Esto que nosotros, contó la doctora Montorfano, que trabajamos con el doctor Chen y con todo un grupo de toda la provincia de magistrados y funcionarios, justamente en la capacitación en perspectiva de género con la ley Micaela, y ahora vamos a ver lo que dice, justamente analizamos sentencias para poder comprender si en esas sentencias estaba trabajada, estaba analizada y estaba imbuido ese trabajo de los juristas, en este caso de los jueces, de los funcionarios judiciales, de la perspectiva de género. Si fueron atendidos los derechos de la mujer, si fueron contemplados los derechos de la mujer. Bueno, eso que aprendimos y tomamos es lo que tratamos de volcar luego a la sociedad para que la sociedad nos comprenda y estar un poco más cerca. Los Estados parte, dice CEDAW, condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Fíjense cómo pone una manda. Los Estados se comprometen a llevar políticas públicas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, tratando de formarnos, tratando de estudiar, tratando de hacer conocer estas normas para hacerlas valer, para hacerlas operativas. Consagrar, si aún no lo han hecho, dice, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación, el principio de la igualdad del hombre y de la mujer. Y asegurar por todos los medios apropiados la realización práctica de ese principio. Hay que asegurar el principio de igualdad. Y para eso hay que adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter que prohíban la discriminación contra la mujer. Se tiene que establecer una protección jurídica de los derechos de la mujer, siempre sobre la base de la igualdad con el hombre, garantizando todo a través de las instituciones públicas y por todos los tribunales nacionales la protección efectiva de la mujer. Repite muchas veces CEDAW, repite muchas veces la protección integral.
repite que no haya discriminación en todos los órdenes. Esto es la parte de CEDAW, que es ONU, Naciones Unidas. Luego tenemos el bloque de convencionalidad de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Y ahí tenemos Belén do Pará, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta ya es de 1994. Y también dice algo similar, reconociendo el respeto irrestricto a los derechos humanos, que ha sido consagrado en la Declaración Americana y en la Declaración Universal. Y por supuesto reafirmando, dice, los instrumentos internacionales, y afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos. Bueno, esto yo quiero que no se olviden, por favor, a los que toman nota. La violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos. Esto es para el mundo. Estas son las normas internacionales, las convenciones, donde nuestro Estado argentino es miembro, es Estado parte, es Estado signatario de estas convenciones y la debe observar y la debe cumplir. A partir de esas normas internacionales, el Estado argentino fue dictando normas que hicieron foco en estas convenciones. Ahí tenemos la Ley de Protección Integral y la Ley Micaela. La Ley Micaela es la 27.499 y es una ley que nos obliga a capacitarnos en género a todas las personas que integramos los tres poderes del Estado. Magistrados, funcionarios, empleados, funcionarios de los otros poderes del Estado, empleados del más alto rango al último rango de la escala. Todos deben capacitarse en temática de género y violencia contra las mujeres. Y esto es fundamental porque esto es lo que nos hace que podamos estudiar, que podamos aprender para poder entender la temática y para poder sensibilizarnos. No se olviden que la Ley Micaela, como su nombre lo dice, este nombre fue una ley que surgió a partir de un hecho muy triste, que es la muerte de la joven Micaela García, esta joven que trabajaba con feministas para la protección de los derechos de las mujeres, y ella fue asesinada en la provincia de Entre Ríos, precisamente por una persona que había cometido ya otros actos delictivos, y bueno, esto es, en ese momento estaba en libertad y la asesina a esta joven. Por eso es importantísimo que podamos tener esta sensibilidad para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de género y de derechos de las mujeres. Todo lo que tenga que ver con la violencia en todos los órdenes. ¿Por qué? Porque justamente uno de los ODS, como dijo la licenciada Grismado, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es la no violencia contra la mujer. Vivir una vida libre de violencia. Y esto es política pública del Poder Judicial. Que la mujer viva una vida libre de violencia es política pública. Lo hizo con este programa y lo hace con la diversidad y género, donde se está trabajando y se está impulsando esto. Las personas, como dice que se refiere, deben realizar las capacitaciones en el modo y en la forma que establezcan los organismos. Pero las autoridades de estos organismos deben establecer estos programas y las oficinas porque son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones. Los organismos públicos tienen que realizar estas adaptaciones para que se comprenda todo lo que tenga que ver con género y violencia. Y la Constitución de Corrientes. La Constitución de Corrientes habla en un capítulo específico de la igualdad de género, en el artículo 45. Nuestra Constitución dice: el Estado garantiza la igualdad real de oportunidades para mujeres y varones. Miren qué lindo lo que dice nuestra Constitución en nuestra provincia. En lo cultural, en lo económico, en lo laboral, en lo político, en lo social, en lo familiar. E incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de la política pública y estimula la modificación de los patrones socioculturales. Creo que eso es el otro anclaje. Trabajar con poder tirar esa famosa valla de los estereotipos. Esos son los patrones socioculturales. Tenemos que modificar los patrones socioculturales, los famosos estereotipos, que son estos preconceptos, el famoso andar a lavar los platos, es eso,
eso que decimos y que escuchamos siempre como un dicho tal vez vulgar, pero sin embargo es lo que nos hace ruido porque es un famoso estereotipo, que son estos modelos de conductas de que no podríamos servir para otra cosa. La Constitución de Corrientes dice hay que estimular la modificación de los patrones socioculturales, hay que tratar de trabajar sobre la eliminación de los estereotipos para que pueda haber realmente un Estado igualitario, con el objeto, dice, de eliminar las prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los genes. Nuestra Constitución de Corrientes, ya fíjense, ya habla de genes. Y ahora vamos a ver la diferencia, porque no es lo mismo sexo que género. Y reconoce el trabajo en el hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa, dice la Constitución de Corrientes, tienen derecho a la seguridad social de conformidad a la ley. Es un artículo muy importante, el artículo 45 de la Constitución de Corrientes. Quisiera que eso lo tengamos muy presente, porque eso va unido, ese artículo 45 de la Constitución de Corrientes va unido a la Ley de Protección Integral, porque ahora vamos a ver cada una de las normativas, porque las leyes no son compartimentos estancos, van unidas para que pueda haber una verdadera llegada a la sociedad y a la proximidad con las personas que sufren cualquier tipo de discriminación. Por ley 6.527, la provincia de Corrientes se adhirió a la ley de Micaela justamente para que nosotros podamos trabajar en estas perspectivas, en estos anclajes, en estos contenidos. ¿De qué se trata la violencia de género? Porque no podemos comprender una ley de tanto contenido psicológico, antropológico y sociológico como es la Ley de Protección Integral si no tenemos una visión, aunque sea somera, de qué se tratan estos contenidos. La violencia de género se trata de una violencia que afecta a la mujer por el solo hecho de ser mujer, por el solo hecho de ser mujer, y constituye un atentado a la integridad, a la dignidad y a la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en que se produzca este atentado. Nosotros hablamos de mujeres agraviadas. Lo que hoy dijo Alba de que no le gusta el término víctima, nosotros no hablamos de víctimas, nosotros hablamos de personas que sufren agravios de todo tipo. Entonces se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad, porque esto es patriarcal. Entonces dice, ¿en el marco de qué cosa? En el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, y que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, un daño sexual o psicológico, incluidas las amenazas y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Eso es la violencia de género, es aquello que atenta contra la integridad, aquello que atenta contra la dignidad de la mujer. Eso es, de eso se trata la violencia de género. Sin embargo, el sexo se refiere a otra cosa, se refiere a las diferencias y características biológicas, a las características anatómicas, cromosómicas de los seres humanos, que nos definen como hombres o como mujeres, y que son características con las que se nace, que son universales, comunes a todas las sociedades y a las culturas. Sin embargo, el género es un conjunto de ideas, de creencias, de atribuciones sociales. El género es un constructo social, sin embargo el sexo es biológico. Por eso es que hay que hacer esta distinción especial. El género es un conjunto de ideas y de atribuciones sociales que construye cada cultura en un momento histórico con base en la diferencia. El género es una categoría social. Es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo, porque surge con los movimientos que surgieron originariamente en Alemania. El género es una categoría transdisciplinaria que más bien lleva a un enfoque globalizador, remite a todo lo que tenga que ver a funciones psicológicas y socioculturales que se le atribuye a cada uno de los sexos en un momento histórico y en una sociedad determinada.
Justamente las elaboraciones históricas de los géneros son sistemas de poder. Por eso es que el patriarcado fue un sistema de poder de dominación. En una sociedad pueden existir relaciones sociales de cooperación o de dominación, de sometimiento y de subordinación. Patriarcal hace referencia a las relaciones de poder en la que los intereses de las mujeres quedan dominados y subordinados a los intereses de los hombres. Y esto es cultural, por eso es que se trabaja sobre estas especificidades para poder llevar adelante las políticas públicas. Lo femenino o lo masculino no se refiere al sexo en el tema género, sino a las conductas consideradas femeninas o masculinas. Esta categoría analítica surgió para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la noción de multiplicidad de identidades. Por eso es que está este flyer de la diversidad, donde hace alusión a los colores, y ahí están los grupos LGBT, es decir, lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. Y los sistemas de género se entienden como los conjuntos de esas prácticas, de esos símbolos, de esas representaciones y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de las diferencias sexual, anatómico-fisiológicas y que dan sentido a las relaciones entre personas sexuadas. Es decir, lo que tiene que quedar en claro es que todo lo que tenga que ver con lo sexual es anatómico, es biológico, y lo que tiene que ver con el sistema de género, la categoría de género, perdón, es cultural, es una creación de la sociedad, porque surgieron a partir de los feminismos para poder explicar las diferencias, para poder analizar las desigualdades, porque se consideraba a la mujer, se le considera a la mujer como una cosa, se consideraba como propiedad, entre comillas, del hombre. Esto es lo cultural. La perspectiva de género, no confundir con género. La perspectiva de género ya es una metodología y los mecanismos que permiten identificar, que permiten cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres. Esto es lo que yo someramente quería hacer este análisis para poder después irnos ya a la ley, pero para que podamos tener como una mirada de qué significa esto de ley de protección integral. Así que vamos a pasar esto para no aburrirlos, pero sí entrar a la 26485. Esta es una ley del año 2009, pero que todavía nos falta mucho poder analizar, porque todos los días estudiamos esta ley, porque es una ley muy larga en su contenido, corta en su articulado, pero muy larga en su contenido. Y las disposiciones, dice, son de orden público, lo que legisla el legislador argentino, y de aplicación en todo el territorio de la República, con aquellas normas que son de carácter procesal, donde cada provincia, por supuesto, las tiene que dictar. ¿Cuál es el objeto principal de la Ley de Protección Integral? Otra vez repite lo de CEDAW: la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Las condiciones aptas, el Estado tiene que garantizar las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquiera de los ámbitos en donde la mujer desarrolla su vida, sus relaciones interpersonales. Y se deben desarrollar políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres. Es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en estas políticas, se están instrumentando a través de acordada, se están dictando las leyes en la provincia y estamos trabajando con ustedes, con los organismos de la sociedad civil y con todas las personas que quieran escuchar para poder morigerar, para poder darnos cuenta de la cantidad de violencia que sufren las mujeres. Por eso hay que remover estos patrones socioculturales, que son estos estereotipos que sostienen las desigualdades. Y hay que garantizar el acceso
a la justicia de las mujeres que padecen violencia. Eso nos dicen todas las normas. Las 100 reglas de Brasilia tiene como anclaje, como soporte el acceso a justicia de aquella mujer que sufre violencia. Es gratuito, es abierto, es flexible, los tribunales, las oficinas públicas, todo el que tiene que atender a una mujer en condición de vulnerabilidad debe estar preparado, no debe pedirle costos, no debe pedirle tasas, no debe pedirle ningún monto, ningún dinero, y tiene que saber escuchar a la persona que viene en condición de vulnerabilidad. Y para eso tiene que estar preparado, porque el acceso a justicia tiene que ver también con esto, en que estemos preparados para escuchar al otro, para poder entenderlo. La asistencia integral, tiene que haber una asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en todas las áreas estatales y privadas, en donde la mujer realice sus tareas, donde la mujer tenga su vida de relaciones. Tienen que haber servicios especializados de violencia. ¿Cuáles son los derechos protegidos? Esta ley garantiza los derechos reconocidos en las convenciones, en CEDAW, en Convención Interamericana, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la 26061, y en especial los referidos, otra vez repito, a una vida sin violencia. Esta ley nos garantiza el derecho a la salud, a la educación y a la seguridad personal de toda mujer, a su integridad física, a su integridad psicológica, a su integridad sexual, a su integridad económica. Miren, hay muchísima violencia psicológica que no se ve, que no es como la violencia física. Y sin embargo, esas palabras son agraviantes, son hirientes. Estás gorda, estás flaca, mira cómo estás, no servís para nada. Vos no vas a hacer nada sin mí. Vos estás aquí, incluso mujeres que nos llegaban a contar, e incluso en los videos, después si ustedes pueden ver los videos de la Fundación ABOM, cuando le dice, me voy a una reunión con amigas de mi promoción, ¿qué vas a ir a contar ahí? Le dice, si todas ascendieron socialmente y mirás vos no tenés tema de conversación. Todos tenemos tema de conversación. Todas las mujeres tenemos algo para decir. Recordamos lo que hicimos en los recreos, recordábamos las cosas que nos llevaron a estar juntas, las profesoras, los dibujos que nos gustaban hacer, la ropa que nos poníamos. Y hasta este momento, porque el devenir de la vida es un devenir del día a día. Bueno, eso no está reflejado en lo físico, eso es psicológico y es difícil de probar, pero sin embargo hoy se prueba. Hay una especialista en violencia psicológica, Roser Batalla, que es la directora de la Escuela de Violencia Psicológica de Cataluña, que ustedes la buscan, Roser Batalla, y trabaja muy bien sobre la violencia psicológica, que hay muchísima y que de eso no se habla, porque como es cultural, de eso no se habla. Lo sexual y lo económico. Bueno, el tema de lo patrimonial y lo económico es un tema de trabajo de otra charla, porque la violencia económica es tremenda. Hay mujeres que le entregan todo el sueldo al esposo y que no pueden determinar qué hacer con su sueldo. No pueden decidir qué bienes se van a comprar, cómo se van a gestionar los bienes de la familia. Porque no tienen voz ni voto, no, vos no entendés, vos no sabés cuánto vale el dólar, vos no sabés cuánto valen las cosas, vos no sabés de lo que salen, lo que cuesta una casa, lo que cuesta un auto. No, todos entendemos muy bien cuánto cuesta una casa y cuánto sale cambiar el auto, porque está publicado en todos los lugares. Todos entendemos muy bien porque hoy se tiene acceso a todas las herramientas para conocer los valores de los bienes. Hay muchísima violencia económica y es un tema. Cada uno de estos anclajes, cada uno de estos contenidos es tema de todo un trabajo, porque es una ley que tiene contenido de tipo psicológico, de tipo sociológico y de tipo cultural. Que se respete su dignidad, decidir sobre su vida reproductiva. Tenemos derecho a decidir sobre la vida reproductiva, cuántos hijos tener, cómo tenerlos. Por eso es importante conocer los derechos para saber que tenemos derecho a decidir.
En ese que está publicado en ese trabajo, en ese video de la Fundación Avon, que está en todas las redes, ustedes pueden advertir el tema de la violencia en la vida reproductiva y la violencia obstétrica. Bueno, eso es muy importante que lo puedan trabajar porque se trabaja en todas las escuelas de género del mundo donde se está trabajando, se trabaja con ese video de la Fundación Avon que dio vuelta al mundo cuando se hacen estos videos sobre la violencia obstétrica. Tenemos derecho a la intimidad, a la libertad de creencias y de pensamiento. Bueno, libertad de pensamiento es derecho humano fundamental, por supuesto. A recibir artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José, ¿no? Pero ese no es su nombre técnico, ese es su nombre común, es Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos derecho a recibir información y asesoramiento adecuado, a gozar de medidas integrales de asistencia, de protección y de seguridad. Miren, en el protocolo de las personas mayores que el Superior Tribunal aprobó, allí hay algo muy importante respecto de esto cuando está en juego una mujer mayor en estado de vulnerabilidad, porque en ese protocolo se prevé específicamente la asistencia integral de la mujer que esté en riesgo, protección, seguridad, asistencia, usando todos los mecanismos que tiene el Estado a su favor, llámese para la mujer, por supuesto, llámese CONAP, llámese Dirección de la Mujer, las direcciones de las mujeres que tienen los municipios, la Secretaría de Desarrollo Humano, la Secretaría de la Mujer, el nombre que tenga en los lugares y en los pueblos donde esté una mujer en situación de vulnerabilidad. Todo tiene que estar a su favor. Gozar de acceso gratuito a la justicia en los casos comprendidos. Vuelve a replicar, vuelve a decir, repite muchas veces, un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia. Ese trato respetuoso debemos darnos todas y todos. Miren, el trato respetuoso de una mujer hacia la otra y de un hombre hacia una mujer es algo que a veces no tenemos en cuenta, porque se van a un lugar a hacer la denuncia y cuentan que le dice, algo habrás hecho, te habrás portado mal, no le habrás hecho la cena, tu cena habrá estado fea, no habrá sido rica o habrá estado fría. Eso no se le dice a ninguna mujer, algo habrás hecho, no. El trato tiene que ser humano, respetuoso, correcto, adecuado, pertinente, para evitar la revictimización. Y lo que manifestó en un ámbito ya debe servir para todos los otros ámbitos. Si hizo una declaración en la policía, esa declaración ya debe servir para el Poder Judicial, para los otros poderes del Estado, para donde tenga que acudir, para cualquier ámbito, para evitar la revictimización. Es muy importante porque ya contaste una vez, no querés volver a recordar todo lo que te agravia, todo lo que te afecta, todo lo que te entristece, porque derechos humanos no es otra cosa que los derechos para la vida, para lo que a uno le pasa. El derecho es para la vida. ¿Qué se entiende? Vuelve otra vez a repetir, miren cómo la ley vuelve a repetir. Se considera también violencia indirecta, toda conducta, acción u omisión, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Hay violencias indirectas en cualquier tipo de acción u omisión. ¿Qué quedan comprendidos en la definición de este artículo precedente? Los tipos de violencia, porque tenemos tipos de violencia y las modalidades, que es otra cosa, pero que está íntimamente relacionada. Los tipos es la física, la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, maltrato. La psicológica, la que dice hace un momento, la que causa un profundo daño emocional y que disminuye la autoestima y perjudica el desarrollo personal. Aquella que degrada, que busca degradar las acciones, sus comportamientos, sus creencias mediante amenaza, mediante acoso, mediante hostigamiento. Hay hostigamiento en muchos órdenes. Restricciones, humillaciones, deshonra, la deshonra y el descrédito. Si te pones esa pollera corta vas a parecer tal por cual. Esas palabras feas, agraviantes. También incluye la culpabilización.
donde la mujer se siente culpable por haberse puesto esa pollera de color rojo, es porque es llamativa. Bueno, miren, por eso es que es una ley muy larga, pero que nos da todos estos contenidos tan importantes. Después tenemos la violencia sexual, cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Y esto es muy importante porque se hace uso de amenazas, de coerción, eso está prohibido, está prohibido. La coerción, las amenazas, el uso de la fuerza, la intimidación, incluyendo la violación, dice la ley, dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares. Exista o no convivencia. Exista o no convivencia. Luego la económica y patrimonial, que hoy ya dijimos, porque es algo que, insisto, de la violencia económica y patrimonial no se habla. Y de la violencia psicológica tampoco. Siempre conocemos más la violencia física porque es la que se visualiza en el cuerpo de la mujer. Bueno, esto es muy importante porque dice cómo se materializa la violencia económica, la pérdida y sustracción, destrucción o retención de sus objetos. Le sacan la computadora, le sacan el celular, le rompe el celular. Los documentos personales que lo hacen perder los documentos y los pasaportes para que la mujer no pueda viajar con sus hijos, para que no pueda irse de vacaciones unos días cuando se pueda hacerlo, no ahora. La limitación de los recursos económicos que tenía destinados a satisfacer sus necesidades, le corta la tarjeta de crédito, le bloquea la tarjeta, se va para hacer una compra para sus hijos o para ella y está bloqueada la tarjeta, pasa un mal momento en el supermercado o en la tienda. Bueno, después tenemos la violencia simbólica, la violencia política y luego están las modalidades. En el artículo 6 están los modos y dice a los efectos de esta ley qué se entiende por modalidades, las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia. Son las formas. Vieron cómo la ley específicamente al legislador se tomó el trabajo de hacer esta determinación para entender perfectamente. La violencia doméstica es justamente una de ellas, aquella ejercida contra la mujer por un integrante del grupo familiar. No es lo mismo que violencia de género, que hablamos hace un ratito. La violencia doméstica es lo del grupo familiar. Independientemente de donde el espacio físico donde ocurra y que dañe su bienestar, que dañe su integridad, eso es la violencia doméstica. El trato con los hijos, porque es todo doméstico. Un vecino que escucha tiene que estar, por solidaridad tiene que hacer la denuncia, porque todo lo que sea violencia contra la mujer es público, dejó de ser el ámbito privado. Antes decía, no, eso es algo que corresponde a la familia, no hay que meterse, no, es público, es público. Se está obligado a poner en conocimiento. Luego tenemos la violencia institucional contra las mujeres, aquella realizada por los funcionarios, por los profesionales y personal perteneciente a cualquier órgano, a cualquier institución pública, que tenga por fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos. Fíjense cómo podemos caer en violencia institucional si no tenemos los mecanismos para que la mujer esté realmente atendida, contenida en sus derechos. Y quedan comprendidas, dice además, las que se ejercen en los partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones empresariales, en las organizaciones deportivas y de la sociedad civil en general. Después tenemos la violencia laboral, aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo público o privado y que obstaculiza su acceso al empleo, su contratación. Vimos hace poco en las redes que no le toma porque le dice, no podemos tomarle porque no le entra la ropa que es de la empresa. Le dice, pero yo tengo talle 46 y usted me dio un talle 42. Ah, no, solamente tenemos 42 y 44. No. Eso es violencia laboral. Le hacen perder el trabajo porque no le entra la ropa. Realmente asistimos a situaciones absolutamente degradantes, inhumanas,
que afectan nuestra dignidad. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Mire, hay en muchísimos autores que tratan, muchísimos trabajos publicados en Internet, en las redes, en Instagram, en todas las redes sociales, hay trabajos publicados sobre violencia laboral hacia las mujeres. Así que es prácticamente público el conocimiento de este tipo de conductas y hoy se denuncia, se hace saber, se pone en conocimiento. Luego tenemos la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, que algo ya hicimos hoy. Bueno, la violencia mediática, aquella que se hace respecto de las publicaciones, la difusión de mensajes e imágenes estereotipados. Ustedes vieron esa publicidad de limpieza, que siempre es un varón el que te viene a traer lo que te limpia tu baño. Ese es el salvador. No, esa no es una buena publicidad. Igual que había otra que decía del saco de piel, era gastadora, siempre gastadora. Hay un mensaje en esas publicidades. También en el Día de la Madre, que siempre ponen la publicidad del trapo de piso y el balde, sin desmerecer de que hacemos todas esas actividades. Tuvimos casos en que se hizo el reclamo y dieron de baja que sea el regalo solamente un escurridor y un balde con el trapo de piso. No se trata de que no sepamos limpiar, sabemos limpiar, pero también sabemos hacer otras cosas. Entonces, nada que injurie, nada que difame, nada que discrimine. Miren, hasta los chistes, hay que tener cuidado porque hay chistes discriminatorios. Hay un chiste que dice que tiene de común el frontón con la mujer, que cuando más te notas, cuanto más le pegues, más te devuelve. Mire, todo eso tenemos que sacar de los chistes, tenemos que dejar de lado, tenemos que usar palabras que no agravien a la mujer. Violencia contra las mujeres en el espacio público, todo aquello que tenga que ver con expresiones verbales agraviantes, que tenga que ver con connotación sexual y que afectan su dignidad, que afectan toda su emocionalidad. La violencia política contra las mujeres, aquella que está fundada en razones de género, mediante intimidación, hostigamiento, amenazas, que le impide o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos de las mujeres. Hoy, dice la ONU, todas las políticas públicas es con mujeres es mejor. Esta es, de 2019 se modificó esta de las mujeres en la vida pública. Las modalidades son las formas en que se manifiesta la violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos. Bueno, esto vamos a pasar porque después ya vienen los principios procesales, quiénes son los organismos, esto ya, a mí lo que me quería yo dejar más en evidencia son los contenidos que tenemos que tener y cómo hay que implementar las políticas en todos los órdenes para que se vea, para que demos lugar, para que desarrollemos con las otras jurisdicciones, con los otros poderes del Estado, todo lo que tenga que ver para que la mujer viva una vida libre de violencia. Todo esto es todas las políticas públicas y todo lo que tenga que ver con las finalidades de la norma, garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad. Esto es muy, muy interesante que las mujeres que están privadas de libertad tengan un acceso a servicios específicos para la atención de ellas en contextos de encierro. Los lineamientos básicos para estas políticas estatales, todo esto que ya dijimos que se debe promover y fortalecer institucionalmente, la creación de los servicios integrales que asistan a mujeres que padecen violencia. Todo lo que el Estado haga debe ser para garantizar una vida libre de violencia.
las unidades especializadas, aquello que trabajen con prevención. El derecho hoy ya no tiene un fin exclusivamente represivo, tiene un fin preventivo de que el daño no se produzca. La asistencia interdisciplinaria, trabajar en equipo, armar los grupos de ayuda y la asistencia y patrocinio jurídico gratuito. La atención coordinada de las áreas sociales para la asistencia a promover un desarrollo humano de la mujer y de su familia, porque la mujer generalmente no está sola, generalmente su entorno es su familia, sus hijos. Bueno, todo esto, digamos, vuelve a repetir en el artículo 11 el desarrollo de las acciones prioritarias para promover la articulación entre los distintos organismos públicos para que esto realmente se pueda cumplir. Hay que poner a las universidades en este trabajo, a las organizaciones de la sociedad civil. Es muy importante este trabajo interinstitucional, universidades y organizaciones de la sociedad civil, porque esto es lo que nos va a permitir llegar a más personas y que la política sea integral. Bueno, después se habla del Ministerio de Desarrollo Social y todo lo que sea la educación. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Se tiene que incluir en los contenidos mínimos curriculares la perspectiva de género, porque hay que enseñar el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad de las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares y por sobre todo la vigencia de los derechos humanos. Yo creo que tengo que ir terminando, creo que esto nos falta muchísimo, pero quisiera que escuchara al doctor Chahín, pero quiero terminar con algo a la que siempre termino porque me gusta para las mujeres y que dice algo así, a ver si llego a la última filmina, porque me parece que es lo que nos pone en un lugar de poder comprender de qué estamos hablando, porque generalmente este trabajo tiene como 200 y pico de placas, pero bueno, me gusta lo que dice la Corte Suprema de México, dice, legislar y también fallar con perspectiva de género no significa darle la razón a la mujer, sino darle los espacios y las herramientas para que ejerza sus derechos en igualdad de condiciones que el resto. Es algo obvio en una democracia y en un Estado de Derecho, pero lograrlo hace la calidad democrática del mismo. Esto está citado por Agustín O'Donnell, que es jueza del Tribunal de la Nación desde el año junio de 2020, y está en el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de México. Legislar y fallar, dice, con perspectiva de género, no significa darle la razón, sino darle los espacios y las herramientas para que ejerza sus derechos en igualdad de condiciones. Y por último, esto está el caso de Olga Díaz, que es materia. Quiero terminar con y les dedico a todos los que nos escuchan, pero principalmente a las mujeres. No pidas permiso para volar, las alas son tuyas y el cielo no es de nadie. Muchas gracias. Dejo en la palabra al doctor Alejandro Chahín. Muchas gracias, doctora Marisa Spagnolo. Bueno, también quiero reconocer al Superior Tribunal, que siempre acompaña tanto al área de capacitación como al programa Justicia y Sociedad, que como decía la doctora Marisa, viene liderando 10 años ya con este proyecto. Muy lindas tus palabras, muy linda conferencia. Fuiste a la médula del asunto. Bueno, yo voy a ser muy breve porque simplemente son unas palabras de agradecimiento ahora al área de capacitación, a la doctora Alina Tórfano, y bueno, por supuesto a todos los que estuvimos acompañando tu alocución, tu conferencia. Pero no podía dejar, ya que tengo la posibilidad de hacer uso de la palabra, de destacar
algunas ideas, porque la verdad, te vuelvo a insistir, hay muchas ideas, mucho contenido en tu conferencia, pero fundamentalmente, tanto los tratados, los instrumentos internacionales, como la legislación que dictan los estados nacionales como consecuencia de esos compromisos internacionales, como la 26485, en la Argentina, la ley Micaela y otras, que hay varias cuestiones que deben ser asumidas y superadas, si es que verdaderamente queremos vivir en un estado de justicia. Y una de las condiciones necesarias, sine qua non, para poder decir que vivimos en un estado de justicia, es que exista la posibilidad de la igualdad material o real. Así que, en efecto, se tome como una política de Estado de enfrentar y superar todo tipo de práctica discriminatoria, por cualquier motivo, incluida el género. Es una igualdad anhelada, porque vuelvo a insistir, es una condición necesaria, no es suficiente, pero una condición necesaria para poder decir que vivimos en un mundo donde los derechos individuales están plenamente reconocidos y garantizados por el Estado. La otra cuestión, esto es muy importante para el Poder Judicial, es lo que vos también destacabas, de que hay que actualizar esa visión estrecha hoy, como discurso actual, que se tenía otrora, de que para estar frente a una situación de violencia, el funcionario policial, a veces judicial, porque comienza por allí la investigación, en la mayoría de las, hoy, la policía judicial, digamos, que recibe la denuncia, si no hay rastros físicos, como vos decías, no se visualiza, ¿sí? Nosotros en Derecho Penal decimos no hay rastros físicos de la violencia, incluso para los atentados sexuales. Eso se ha ido modificando por expresa imposición normativa y porque hay que jugar con violencia de género. La mayoría cuantitativa y cualitativa de los modos de ejercicio de violencia hoy son violencias sutiles para darle un nombre, pero para darle el nombre legal, la violencia psicológica, emocional, sexual, económica e institucional y simbólica. Y esas no dejan rastros materiales, pero dejan una profunda huella en el espíritu que genera un trauma que va mucho más allá, tal vez de una herida leve que cicatriza en una semana o 10 días, como dicen los médicos forenses. Porque una bofetada deja un rastro físico de 10 días. Sin embargo, esa bofetada, la mujer no va a olvidar de por vida. Ese trauma le va a acompañar durante toda su vida. Y más si se trata de un castigo propinado por alguna de las personas de su intimidad, incluso elegida por ella, como puede ser su pareja o expareja. Entonces, estas son las ideas, las cuestiones que tenemos que ir analizando y asumiendo. Vuelvo a insistir, no podemos seguir manejándonos con los criterios de hace 40 o 50 años o más. Hoy la violencia aparece vestida con prendas más sutiles. La violencia prostibularia, por ejemplo. La cuestión del ejercicio de la prostitución, la gran mayoría por mujeres y niños. Eso tampoco se ve a simple vista y sin embargo es una forma de violencia. Y fundamentalmente, también repasaste en varios pasajes de tu conferencia la cuestión del deber de diligencia estatal. Es decir, los estados deben asumir, porque a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, como bien decía, comienza un reencuentro de la comunidad internacional y jurídica con los derechos individuales. Después del Holocausto, la humanidad dijo, bueno, nosotros tenemos que tomar otro camino porque si no, esto puede volver a repetirse. Si las condiciones se dan, puede volver a repetirse una masacre. Entonces,
hay un reconocimiento internacional a los derechos individuales. Y en efecto, en los primeros artículos en el preámbulo ya habla de que no debe discriminarse en razón del sexo, que era el lenguaje utilizado. Porque en la Shoah, en el Holocausto, la mayoría cuantitativa de las víctimas fueron mujeres y niños, lo que nosotros hoy denominamos los vulnerables. La gran mayoría eran mujeres y niñas, porque quedaban absolutamente a disposición de los perpetradores. Entonces, en este avance de la comunidad internacional, ¿con quién dialoga la comunidad internacional? Con los estados. Y les dicen a los estados, le dicen a la comunidad internacional, adopten todas las medidas. Es decir, comiencen a implementar políticas públicas y dentro de esas medidas, abarcativas de los tres poderes del Estado, porque se reconoce que está hablando del Estado democrático, si no, no tendrían cabida dentro de la comunidad internacional, legislación, políticas públicas, y también el Poder Judicial está incluido en este deber de diligencia. Es lo que decía Marisa, juzguemos con perspectiva de género, que no es dar razón a la mujer de ninguna manera, pero generalmente la mujer que acude a los estrados judiciales, en la gran mayoría de los casos, merece al menos ser escuchada. No quiere decir que siempre tiene la razón, pero la verdad es que nosotros ya tenemos 30 años de experiencia, y la verdad es que ustedes me dirán, bueno, sobre todo casi siempre alguna vez hubo una falsa denuncia por abuso sexual, puede haber, pero también les puedo asegurar una cosa, que esa falsa denuncia se desvanece en los primeros momentos del proceso. Hoy sería la instrucción o la preparación, la investigación penal preparatoria, en términos actuales, o ante una demanda de daño y perjuicio, seguramente ya el juez de primera instancia, en la primera sentencia de mérito, va a rechazar si es que aparece alguna falsa denuncia o un falso reclamo por daños y perjuicios. Pero la verdad es que no abundan los casos. Sin embargo, o por el contrario, la mayoría de los casos sí son reclamos absolutamente atendibles y justificados, que muchas veces no son juzgados con perspectiva de género y se exigen, por ejemplo, la cuestión probatoria. Por eso en la cuestión probatoria hoy hay que superar fundamentalmente todos los modelos que conocíamos para la valoración de la prueba. Hoy también en la valoración hay que valorar con perspectiva de género. No hay necesidad ya de pedir, si aparece, enhorabuena, pero alguna prueba anatómica de la violencia ejercida sobre la víctima. Con un test psicológico es más que suficiente para acreditar, y seguramente el profesional va a dar, acá yo tengo indicadores de que esta persona fue víctima de una agresión sexual y por eso aparece el síndrome de estrés postraumático. Tiene los síntomas. Y eso está nomenclado como una patología, como una enfermedad psíquica, una enfermedad mental, que, bueno, después la autoría surge del testimonio, etcétera, se prueba con otros elementos. Pero la prueba de la violencia psicológica, investigar la cuestión de la violencia económica es fundamental. Ya no nos podemos quedar con dos informes, uno registro de la propiedad. No, hay muchas maneras de investigar si es que, como decía Marisa, bloquea la tarjeta de la ex cónyuge o ex pareja o la madre de sus hijos y habilita otras. En la Argentina, no hablemos de una investigación internacional porque por allí no da, pero puede dar también el caso. Y se va a ver. Tiene 5 adicionales.
y con 5 personas distintas, y le bloqueó a la mujer porque dijo ante el juzgado que no podía pagar, como decía Marisa, porque tenía resumen muy alto. Entonces, tenemos que comenzar, porque es un deber del Estado, es el deber de diligencia. Voy terminando. De modo que hay que modificar actitudes, hay que modificar procedimientos. Si no, no vamos a modificar nada y estaríamos incumpliendo con el deber de diligencia. Por último, quería hacer mención, para ir terminando, de la violencia institucional. Porque si nosotros no actuamos con el cuidado debido ante un planteo de un caso de género, hablo del Poder Judicial específicamente, podríamos estar ejerciendo violencia institucional. Porque la violencia institucional, también amparada, y porque también la mujer pone el resguardo de la Convención frente a actos de violencia institucional, es la desplegada, la perpetrada por los representantes del Estado, en el cumplimiento de sus funciones públicas, dice tanto Belén do Pará como la 26485. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en el tratamiento de los casos de violencia de género, que no es, como decía Marisa, tener un prejuicio de darle la razón a la mujer, no, pero sí tratarla con el cuidado al caso, con el cuidado debido. Porque si no, nosotros también, porque a veces decimos la policía solamente, cuando decimos violencia institucional, bueno, la policía, no. Nosotros también como Poder Judicial podemos victimizar a las mujeres o causarle agravio, como dice Marisa, una cuestión de tecnología, desde el Poder Judicial. Tenemos que ser cuidadosos con esa cuestión. Entonces, por eso quería repasar un poco las ideas, que bueno, se dice muy, muy provechosa tu charla, Marisa, y fundamentalmente reconocer el trabajo de tu programa porque es la manera de lograr capilaridad en toda la sociedad, de que esto se expanda, que no empiece y termine en el ámbito del Poder Judicial, sino que se extienda y llegue al conocimiento de la mayor porción de la sociedad posible, porque, como vos decías, el derecho tanto al acceso a la información como al acceso a justicia también es un derecho humano reconocido hoy en todos los tratados internacionales. Bueno, así que en este contexto de pandemia, la verdad es que siempre hace bien este tipo de jornadas, este tipo de actividades. Muchas gracias, Marisa, Alina, y siempre a disposición. Y a todos los que, con mucha paciencia, sobre todo en esta última parte, siguieron conectados. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Superior Tribunal. Muchas gracias a los que nos escucharon. Creo que en el chat las personas que están escribiendo hay muchas preguntas que ya el doctor Chaín las fue contestando. De todas maneras, aquellas personas, porque acá tenemos tiempos, porque hay otras actividades que cumplimentar, pero aquí tenemos abierto para cualquier consulta, tenemos los correos electrónicos, de modo que tanto la doctora Lina como yo estoy a disposición para las consultas que nos quieran hacer. Acá todas las personas que se registraron quedan con sus correos electrónicos, de modo que lo pueden hacer al área y el área nos remite, o bien a través de la fundación que puede recibir de sus asociados. Quiero agradecer nuevamente a UMA, a la licenciada Alba Grismado, por darnos esta oportunidad de trabajar, digamos, contribuir a nuestros objetivos, haciendo conocer los derechos. Y ojalá podamos seguir trabajando en esta red de formación, en otros espacios, y creo que también con estas temáticas que sin lugar a dudas son especiales para las mujeres, pero también transversales a todos los contenidos que nos falta, digamos, porque nos falta mucho aprender, nos falta mucho de seguir estudiando esto. Así que muchas gracias a todos y gracias nuevamente a UMA y gracias a todas las personas que colaboraron para este streaming. Casi 400 personas en esta red. Muy amables. Muchas gracias.